Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro con una investigadora de largo recorrido en el terreno del liderazgo. El nombre de esta mujer, Margarita Mayo, lo encontramos, como acaba de explicar Francisco, en Thinkers 50, una organización que planea el mundo en busca de pensadores emergentes con el potencial de hacer contribuciones que sean duraderas a la gestión empresarial. Y ahí se destacan las aportaciones de la señora Mayo a la teoría y a la práctica de un liderazgo innovador. Esta psicóloga doctora, formada con una beca Fulbright en la Universidad de Harvard, profesora de Ciencias del Comportamiento y Liderazgo en Business School, pues se dedica desde hace ya más de 20 años, podríamos decir, a investigar de qué manera la psicología positiva y la inteligencia emocional pueden potenciar las cualidades, las capacidades de quienes lideran organizaciones y al mismo tiempo contribuir al desarrollo de equipos profesionales que sean de alto rendimiento. Bueno, pues fruto de ese trabajo, de ese estudio, la profesora Mayo concluye que las claves del liderazgo pasan inexcusablemente por la autenticidad. Por eso que ella denomina líder auténtico, líder auténtica. Su teoría y su propuesta las ha recogido en artículos publicados en revistas académicas, en Harvard Business Review y en un libro titulado Yours Truly, publicado en 2018, que fue premiado por Business Book Awards en Reino Unido. Bueno, pues a ella hemos acudido para indagar en esas claves del liderazgo, pues en estos tiempos complejos en los que la pandemia ha provocado transformaciones profundas y en los que líderes y organizaciones se ven abocados a cambios inevitables. Señora Mayo, muchas gracias por acompañarnos esta tarde, por compartir este rato con nosotros, con la comunidad del Foro Nueva Economía, Nueva Empresa, pues que ya está participando, como de costumbre, muy activa. Y a la conclusión de su exposición iremos a buscar las aportaciones y preguntas en el chat de Foro. Ahora es su tiempo, le escuchamos. Pues hola, muy buenas tardes. Muchísimas gracias por invitarme. Muchas gracias, Rocío, por tan amable presentación. Gracias a todos los asistentes a esta conferencia, claves para potenciar el liderazgo de equipos flexibles en las organizaciones. En un momento que, como dijo Mario Benedetti, cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto nos cambiaron todas las preguntas. Bueno, como Rocío ha dicho, mi trayectoria profesional se ha desarrollado entre España y Estados Unidos y tuve la oportunidad de trabajar con profesores del movimiento humanista y hay una lección básica y también lo decía Francisco y es que la transformación de las organizaciones pasa por las personas y pasa por los equipos. Entonces, en mi trabajo realizo 3 actividades fundamentalmente, que es la investigación, la divulgación científica con libros y con conferencias y también el coaching propiamente dicho, un coaching transformacional. Entonces vamos a empezar con entender qué es el liderazgo. Bueno, pues un líder es una persona que ejerce una influencia, pero cuando hablamos de liderazgo estamos hablando de habilidades blandas. Y lo que es curioso es que muchas veces nos viene a la mente algo que es muy fácil de aprender, que es muy fácil de cambiar, pero que en realidad no es así. Porque cuando hablamos de habilidades blandas, realmente no son fáciles de cambiar, sino que son difíciles de ver. Y muchas veces son difíciles de ver porque no tenemos las capacidades analíticas para analizar a las personas y para analizar a los equipos. Es muy curioso, pero en realidad lo que nos hace, la esencia de lo que nos hace humanos, que es las emociones, que son los valores, que es la empatía, muchas veces ha quedado relegado a un segundo plano y en la formación de muchos directivos. Y eso es un poco lo que explica los datos que tenemos ahí, que el 45% de los empleados deja la empresa por un mal jefe. Entonces, es momento, si te has parado a pensar, ¿soy un buen líder? Entonces, yo os invito a pensar, por ejemplo, que intentéis puntuaros en una escala de 1 a 10. Y aquellos de vosotros que tenéis equipos a vuestro cargo,
pensad en qué puntuación os darían vuestros equipos a vosotros como líderes. Y ese va a ser un poco el objetivo de mi conferencia con vosotros hoy, es reflexionar. Vamos a reflexionar juntos sobre qué es lo que hace un buen líder. Para eso vamos a hacer dos partes. Una primera parte, de lo que vamos a hablar es del liderazgo más clásico de equipos, el liderazgo convencional. El manager que es líder porque trabaja desde la cadena de mando. Pero hemos visto que eso no siempre funciona porque la posición no te hace líder. Realmente es el equipo el que te hace líder cuando consigues su confianza. Entonces, en la segunda parte sí vamos a ver lo que es verdaderamente el liderazgo. Como decía Rocío, es lo que yo llamo el liderazgo auténtico de equipos. Porque después de muchos estudios, de más de 20 años de estudios, una de las conclusiones es que si hay una característica que diferencia a los líderes con éxito, sobre todo en tiempos de cambio, esa es la autenticidad. Al final, lo que veremos en la conferencia es una aplicación, cómo se puede ser un líder auténtico. Intentaré hablar sobre algunos consejos prácticos que podéis poner en marcha, pues si es posible, mañana por la mañana. Entonces, vamos a ponernos, para empezar, en contexto. En el contexto en el que estamos ahora es un contexto difícil. La crisis del COVID-19 ha transformado el mundo. Realmente nos ha recordado un poco la fragilidad de nuestra sociedad, la fragilidad de nuestras empresas, de nuestras organizaciones, incluso de nuestra propia vida. En apenas unas semanas, ni siquiera meses, nuestra vida se puso patas arriba con el teletrabajo, con la distancia social. Entonces, esto lo que nos lleva a pensar es que ya el mundo cambiante necesita otro tipo de líder. Esto es algo que ya estaba pasando, pero realmente la pandemia lo que ha hecho ha sido acelerar este cambio. Los mercados se mueven más rápido, las tecnologías avanzan muy rápidamente, los competidores son globales. En este entorno, los líderes son más importantes que nunca. Necesitamos y buscamos líderes, sobre todo en tiempos de crisis. Este es el entorno que se conoce como el entorno VUCA. Es mucho más volátil, es mucho más incierto, es mucho más cambiante y complejo y es mucho más ambiguo. Pero ¿qué es lo que pasa? Y aquí es donde quiero que reflexionemos juntos. Justo el momento en el que más necesitamos a los líderes es también el momento de la historia en la que la confianza en nuestros líderes está más baja. Si miramos a los datos del barómetro de confianza de Edelman, estos son los datos que arroja. Fijaros que solo el 37% de las personas confía en el CEO de la empresa. Y cuando pensamos y cuando vemos a los políticos, no os sorprendéis, los números son incluso muchísimo más bajos. Solo el 29% confían en el líder. Entonces, estos datos son tan difíciles, tan malos, que realmente salió esto incluso en las noticias, ¿no? La confianza en nuestros líderes está bajo mínimos. Con esto es así que si miramos en una manera mucho más cercana, mucho más objetiva, porque estos datos son globales en 28 países, fijaros en las barras verdes que vamos a ver, que ahí indican la desconfianza. Entonces, vemos en las barras verdes que la credibilidad de los CEO está bajo mínimos y que el CEO no es creíble en 23 países. Y ese descenso ha ocurrido en todos 28 países. Si vemos en España, ha habido un descenso de 10 puntos en la última década. Entonces, estos datos, ¿qué nos dicen? Claramente hay una brecha de confianza. Hay una brecha de confianza entre el jefe y el subordinado. Hay una brecha de confianza entre los políticos y los ciudadanos. ¿Y cuál es la causa? Pues que muchos
directivos, muchos líderes no tienen en cuenta las emociones, que es una parte fundamental de los equipos y de las personas. No involucran a los empleados de una forma suficiente y falta una visión a largo plazo para que vean la luz al final del túnel. Entonces, esta brecha de confianza es un obstáculo para el cambio, porque sin confianza no hay liderazgo y sin liderazgo no hay cambio. Esto es así porque el liderazgo realmente se construye sobre una base, es sobre la base de la confianza. ¿Y qué es cómo consiguen los líderes, la confianza de sus equipos? Si lo pensáis, cuando confiamos en la gente que es honesta, que es transparente, que nos dice lo que van a hacer y realmente lo hacen. ¿Y cómo perdemos esa confianza? Muchas veces perdemos la confianza cuando no comparten la información con nosotros. A lo mejor es para protegernos, pero esa actitud paternalista tampoco crea confianza. Entonces, sí, eso es así, no os sorprenderéis estos datos tan brutales. Y es que cuando estamos hablando de gestión del cambio, el 70% de las iniciativas fracasan. Entonces, esto es fundamental en los momentos en los que estamos, que realmente los líderes son el pegamento que une la sociedad. En momentos de cambio, los líderes son los que nos coordinan un poco esa acción colectiva que nos permite juntos sobrellevar las crisis y juntos vencer las crisis como la del coronavirus. Pero el cambio y la resistencia al cambio es algo muy humano. Desde tiempos inmemorables, podéis ver en la caricatura, vemos que tenemos casi como una predisposición a decir que no cuando vienen con algo. Y es porque nuestro cerebro le gusta la familiaridad. Somos personas de hábitos, entonces nos acostumbramos a hacer las cosas de una manera y cuando vienen con una innovación en el cartoon, vienen con una rueda, decimos gracias, pero no, estamos muy ocupados. Y seguramente que muchos de vosotros se puede ver reflejado o ha oído muchas de estas razones. Hay 50 razones para resistirnos al cambio. La gente puede decir, oh, no tenemos la tecnología, o no tenemos el presupuesto, o es demasiado complicado, o ¿qué voy a ganar yo con esto? Entonces, en este contexto de resistencia al cambio, ¿qué es lo que tienen que hacer los líderes? ¿Y por qué está fallando tanto el liderazgo convencional, el liderazgo clásico, en el que domina la mayor parte de las organizaciones que simplemente lo basan en su posición y en la cadena de mando? Esta es la pregunta que he estudiado y que trato en este artículo en Harvard Business Review. Y es que lo que necesitamos es otro tipo de líder distinto que nos ayude a los equipos a vencer esa resistencia al cambio, esa resistencia a decir qué es lo que va a venir. Y es que también si lo pensamos en nosotros, no solamente como líderes, sino como equipo, ¿qué imagen tenemos nosotros de los líderes? ¿Cuál es la construcción social que nos hemos hecho del liderazgo? Y es que es muy interesante porque incluso a nosotros nos seduce una persona que es extremadamente segura, que es incluso un poco narcisista. Y eso es lo que he encontrado, que en muchos estudios se ve que no es así, que las personas humildes son mejores líderes, pero por alguna razón nos sentimos seducidos, atraídos por los carismáticos y que muestran esa sensación de seguridad. Y es que tendemos a poner a los líderes en un pedestal, como vemos en la foto. Les glorificamos. De alguna manera también somos paternalistas. Queremos que el líder venga a solucionarnos los problemas de una manera fácil y sencilla. Pero desgraciadamente, el líder que parece muy, muy seguro, los líderes narcisistas, tienen consecuencias muy negativas para los equipos. A largo plazo, al principio sí parece que todo va a solucionar y va a salir bien, pero a largo plazo, y no estoy hablando de muy largo plazo,
los estudios muestran que en 7 semanas estos equipos dirigidos por gente muy egocéntrica van perdiendo efectividad, y es porque una razón: no utilizan el talento que está en el equipo, no son colaboradores, son egocéntricos. Entonces, esto es lo que yo he planteado, que tenemos que tener un cambio de liderazgo. El mundo ha cambiado, los líderes tienen que cambiar. Es casi como una pequeña revolución, y es que no necesitamos líderes que sean héroes o que sean perfectos. La gente no necesita que seas perfecto, quiere que seas honesto y transparente. Entonces, lo que vamos a plantear es que pasamos de un liderazgo un poco egocéntrico a un liderazgo auténtico, un liderazgo honesto que se basa en tu carácter. Y es muy curioso mirar estos datos tan interesantes. Hay un dato en el que se ve cómo la importancia de la autenticidad aumenta, sobre todo en tiempos de crisis. Si veis en el gráfico, desde el 2008, justo cuando es la crisis financiera, el número de artículos que mencionan la palabra autenticidad ha aumentado dramáticamente. Y este deseo de ver otro tipo de liderazgo también está en las calles. También vemos que la gente desea un líder auténtico, un líder honesto y un líder que tenga integridad. Entonces, está pasando, tenemos ejemplos y muy recientes de líderes que están cambiando su estilo y que también están haciendo referencia a esa calidad, a esa cualidad que es la autenticidad. Uno de los líderes que a mí me gusta mencionar es Kevin Johnson, que es el nuevo CEO de Starbucks. Y una de las cosas que dijo es que no voy a intentar ser Howard, creo que la autenticidad es más importante. Voy a intentar ser yo mismo y de esta forma puedo conseguir lo mejor de las demás. Es una persona que vio el coraje y vio fuerza en la vulnerabilidad, en ser una persona que no va a poder competir con el que ha sido el fundador, pero de esa manera Starbucks ha ido mejorando basado en su propio liderazgo. Hay otro líder que a mí me gusta mucho, una mujer, que es Mary Barra, que es la CEO de General Motors, y es un ejemplo del poder transformacional que tiene este tipo de líderes auténticos. Ella dice que los empleados de hoy quieren estar conectados a un propósito mayor, quieren empresas y organizaciones que hagan del mundo un lugar mejor. Y ella dio un ejemplo, porque durante la pandemia General Motors fue la primera empresa de automóviles que recicló la cadena de producción para hacer más de 30.000 respiradores durante la pandemia. Entonces, ese es un gran ejemplo. Bueno, pues un poco resumiendo, lo que vemos es que hay dos estilos de liderazgo. Un estilo que se ha desarrollado en momentos de estabilidad, que es el más convencional, que es el más clásico, y otro que se está desarrollando y que es más efectivo en tiempos de cambio. En tiempos de estabilidad es lo que llamamos un liderazgo transaccional, quedaros con el nombre, que está basado en tu posición, en la posición que tienes en la cadena de mando, y es efectivo, como decía, en situaciones estables, cuando los problemas son sencillos de ejecutar. Pero este estilo no es suficiente y en algunos casos puede ser incluso contraproducente. Entonces, en momentos de cambio, lo que queremos es otro estilo distinto, porque ahora ya es como navegar un poco en aguas turbulentas. Y lo que queremos es un estilo que sea capaz de transformar la realidad y que está basado ya no en tu posición, sino en tu persona, en quién eres tú, en la autenticidad. Y este liderazgo sí que es efectivo en situaciones de cambio y de crisis, y vamos a ver por qué. Entonces, para poner un poco, para visualizar un poco estos dos tipos de liderazgo, me gusta utilizar una metáfora, la metáfora de la navegación. Y es que liderar en tiempos de calma, tenemos una embarcación rígida y vamos a ver cómo es la experiencia. Os muestro este vídeo y ver cómo os sentiríais si fuerais el líder.
Bueno, ¿qué habéis visto entonces? Liderar en tiempos de calma es bastante fácil, ¿no? Es ser un líder. Podéis ver cómo todos saben lo que tienen que hacer, todos conocen su papel, hay una rutina, no hay sorpresas. Para ser bueno y ser efectivo solo tienes que hacer tres cosas: practicar, practicar y practicar. Lo que pasa es que si veis al final qué es lo que ocurre cuando viene la competencia, qué es lo que ocurre cuando vienen cosas inesperadas, como por ejemplo la pandemia, habéis visto la reacción de la gente. Es una reacción muy típica y es hacer lo mismo pero más deprisa. Es un poco lo que nos pasa cuando estamos estresados. Entonces hacemos todo lo mismo, lo que sabemos hacer, pero eso no soluciona. Vamos a ver ahora otro ejemplo de qué se siente cuando lideramos en tiempos turbulentos. Entonces, aquí realmente es como navegar por aguas bravas, como hacer water rafting. En este caso tenemos una embarcación flexible y vamos a ver que la experiencia es un tanto distinta. Vemos el vídeo. Bueno, aquí ya no es tan fácil ser un líder. Como podéis ver, hay miedo, te estás jugando a veces la supervivencia, tienes que saber cómo navegar, hay conflictos, hay caídas, hay fallos. Entonces se requieren dos cosas. Se requieren, por una parte, ser flexibles y por otra parte, tener una gran confianza en el líder, saber que nos va a llevar a un buen puerto. Bueno, pues entonces vamos a ver cómo podemos ser estos nuevos líderes, unos líderes más transformacionales y mucho más auténticos. Entonces, realmente tenemos muchos pasos y hay muchos libros que se han escrito para ser un líder transaccional. Un líder en el que la palabra, si tú pones la palabra liderazgo en Amazon, sale 70.000 libros con realmente detalles de cómo tienes que ser. Pero cuando hablamos de ser tú mismo, desarrollar tu propio estilo de liderazgo, eso es más complicado. Entonces, para contestar la pregunta de cómo podemos ser un líder más auténtico, lo que he hecho durante este tiempo con los estudios es investigar, también entrevistar personalmente a líderes con éxito en diferentes partes del mundo. Y este es un poco el resumen, este modelo, que son las 3 H's en inglés, que es Heart, Habit and Harmony, y las 3 C's del auténtico liderazgo. Y es que los líderes auténticos se focalizan en 3 cosas, y eso es lo que he encontrado y he descubierto, que se focalizan en el corazón, en la cabeza y en el contexto. Se focalizan en las emociones, se focalizan en quién soy yo, qué es importante para mí, son conscientes de sus emociones y de esta manera desarrollan lo que llamo la autenticidad emocional. Otra parte es que se focalizan también en la mente, en nuestras creencias, saber qué es lo que pensamos y cómo mejorar cada día, una mentalidad de crecimiento. Entonces, para poder adquirir nuevos hábitos de conducta, para poder mejorar. Eso es la autenticidad conductual. Y por último, se focalizan también en el contexto, en ir más allá de uno mismo, en el propósito. Se transforma el yo en el nosotros. Entonces, ver qué impacto social va a tener tu liderazgo. Y por eso, esto es la autenticidad social. Entonces, cuando trabajamos estos 3 tipos de autenticidad, estamos desarrollando 3 tipos de liderazgo que van a aprovechar nuestros equipos. Un liderazgo inspirador,
un liderazgo innovador y un liderazgo inclusivo. Inspirador, vas a conseguir subir la energía positiva del equipo, aumentar el compromiso emocional. Innovador, vas a conseguir que generen nuevas ideas y que aumente la creatividad. Y con un liderazgo inclusivo vas a crear una cohesión social y una colaboración, que eso es lo que te va a permitir ser flexible, poder adaptarte y tener equipos resilientes y organizaciones resilientes. Entonces vamos a ir uno a uno explicando un poco y dando ejemplos y tips de cómo podemos mejorar nuestro liderazgo auténtico. La primera clave, liderar con el corazón. Entonces, ¿quién soy yo? Lo primero para ser auténtico es conocerte a ti mismo. ¿Quién soy yo? ¿Cuál es mi pasión? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué es importante para mí? ¿En qué soy bueno? Entonces, ese conocimiento, tenemos un gran ejemplo, a mí me gusta Richard Branson, porque la gente le admira no solamente por su trabajo y por sus negocios, sino también porque pone el corazón en todo aquello que hace. Y entonces él dice que no hay nada mejor que puedas hacer con tu vida y con tu trabajo que seguir tus pasiones de una manera que sirva al mundo y a ti. De hecho, de pequeño tenía mucha dislexia y él aprendió 2 lecciones. Una es que tiene que rodearse de gente que sabe más que él, y la segunda es que tiene que generar esa confianza con la gente. Y eso es lo que constituye el compromiso emocional. Y es que una parte muy humana, no somos al 100% racionales. Las emociones juegan un papel muy importante en el desarrollo de la confianza. Hay toda una ciencia de las emociones, pero brevemente sí que podemos ver que se pueden organizar en 2 dimensiones. Una dimensión que es de energía, activado, desactivado, y otra dimensión que es de valencia, positivo o negativo. Entonces piensa en vuestros equipos. Realmente es tu equipo un equipo entusiasmado, es un equipo que tiene nuevas ideas, que va con ilusión el lunes por la mañana al trabajo. Y esto es muy importante porque hay otro dato fundamental, y es que en los equipos se crea un clima emocional. Y se crea un clima emocional porque las emociones se contagian. La felicidad es contagiosa. Este es un estudio muy popular que hicieron en la Escuela de Medicina de Harvard, y es un mapa de relaciones. Aquí lo que vemos es que los puntos son personas. Los amarillos son la gente feliz, los azules son la gente triste y los verdes son la gente que están entre medias, neutrales. ¿Qué patrón veis? Si os fijáis en el mapa, vemos un patrón claramente, y es que los colores se unen. Los amarillos están con los amarillos y los azules están con los azules. ¿Y eso por qué? Porque después de un tiempo, si tú estás con gente feliz, tu felicidad aumenta. Entonces, ¿cómo podemos descubrir nuestro propósito? Este es un ejemplo de una diseñadora de moda japonesa que entrevisté para mi libro. Es muy popular en Japón, y eso, siendo diseñadora tenía el trabajo de sus sueños, que era trabajar en Chanel, pero decidió dejarlo y lo dejó por seguir su propósito, su sueño, que era diseñar bolsos de piel de una forma sostenible. De hecho, Anduamet en Etiopía significa un bolso que se puede utilizar todo el año. Bueno, pues Aiki la podemos ver con su equipo en Etiopía, y se fue a ese país porque precisamente dicen que es el que tiene la mejor piel, que es la piel que utilizan Mercedes en sus propios coches. Entonces, es muy importante descubrir tu propósito, y hay un concepto, de hecho, japonés, que se ha puesto de moda, que es el Ikigai, que lo que habla es cómo puedes encontrar la razón de ser con 4 esferas: lo que te gusta hacer, lo que eres bueno, lo que te pagan por hacer y lo que el mundo necesita. Haces algo que tiene impacto.
Entonces, si las 4 esferas encajan en tu vida, está bastante ordenada. Pero si tú ves que a lo mejor no vas quitando esferas, eres bueno en lo que haces, te pagan por ello, pero no estás satisfecho, entonces vas a tener un problema, la satisfacción va a ser baja. Va a ser a lo mejor el momento de pensar en un cambio personal. ¿Por qué? Porque si nos preguntamos, la felicidad, la autenticidad, ¿es algo que la podemos impostar? ¿Es algo que podemos mantener? ¿Qué pensáis? Bueno, mucha gente piensa que sí, y es verdad, sí puedes impostar la felicidad, pero solo por un tiempo. Y lo que vemos es que tú pagas un precio. Y este es un estudio muy interesante, y es que la autenticidad está muy relacionada con el bienestar. Las personas auténticas, mirar las barras verdes, las personas más auténticas son más felices, tienen menos estrés, más autoestima, más gratitud, más autonomía, se sienten en control de su destino y son más capaces de adaptarse al mundo. Entonces, para concluir esta parte de la autenticidad emocional y liderazgo inspirador, me gusta el ejemplo de Indra Nooyi, que tiene una anécdota muy curiosa para mostrar gratitud a sus directivos. Y lo que hizo fue enviar 400 cartas a los padres de todos sus directivos, a los padres. Imaginaros cuando los padres reciben la carta. Entonces, hijo mío, hay que recibir una carta de tu jefa diciendo que está muy orgullosa de ti. Entonces, es una manera de dirigir y de captar ese compromiso emocional con la empresa. Pasamos al siguiente tipo de autenticidad. La clave número 2 para tener equipos flexibles y alto rendimiento. Y es que necesitamos desarrollar nuevos hábitos. Un líder innovador tiene que generar nuevas ideas, pensar en vuestros equipos. ¿Cuántas ideas se generan nuevas? ¿Cuántas ideas se aceptan nuevas? Hay un elemento fundamental, el primero, para un liderazgo innovador, que es la mentalidad de crecimiento. Aquí el ejemplo de Inditex es clave. Por ejemplo, Amancio Ortega habla de que lo peor es la autocomplacencia. Yo nunca me quedaba contento con lo que hacía y siempre he tratado de inculcar eso mismo a todos los que me rodean. Por otra parte, Pablo Isla, que por cierto ha sido considerado y reconocido como el mejor CEO por Harvard en los 2 años consecutivos, cuando hablaba de la pandemia, decía, vamos a superar estos momentos difíciles que quedarán como un mal recuerdo en nuestra historia. Es el optimismo, es poner las cosas en perspectiva y ver que todo va a cambiar. Entonces, la clave está en vuestras creencias. ¿En qué creemos? ¿Creemos que realmente la gente cambia? Bueno, pues se pensaba que no. Antes se pensaba, entiendes, que nuestro cerebro solamente iba creciendo hasta un tiempo, pero ahora se sabe que no es cierto, que realmente nuestro cerebro está preparado para adaptarse y que crea nuevas neuronas y nuevas conexiones. Y es que la forma en la que tú piensas, el optimismo, el estar contento, realmente es curioso, cambia tu forma, cambia tu cerebro y te predispone a ser más abierto al aprendizaje, a la creatividad y, por tanto, más abierto a la adaptación. La cuestión es que es difícil crear una cultura de aprendizaje. Para mí, uno de los mejores ejemplos es de Alan Mulally. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de asistir a un webinar que él estaba dando, muy interesante. Entonces, él fue el CEO de Ford. Ford estaba al borde de la bancarrota y él es el que lideró todo el cambio y el rescate de Ford. Nos contaba un poco cómo lo hizo, pero para resumir, hay una cosa fundamental que hizo, que eran las reuniones de seguimiento del proyecto. Todas las semanas se reunía con su equipo de directivos
y aplicaba una técnica que realmente es muy sencilla, pero que funciona muy bien y que ya había utilizado en Boeing, y es unas tarjetas de colores con los colores del semáforo. Entonces, todos los jueves se reunían y pedía a los directivos que evaluaran con las tarjetas cómo era el rendimiento de sus equipos, cómo lo estaban haciendo. Entonces, el rojo significa que tienen un problema y no saben cómo solucionarlo. El amarillo es que tienen el problema, pero ya están trabajando en ello. Y el verde es que todo va bien. Lo curioso es que en las 2 primeras semanas, entonces Alan preguntó a sus equipos, a sus directivos, y entonces todos sacaron la tarjeta verde. Entonces se enfadó y dijo, pero ¿cómo es posible que la empresa esté casi en la bancarrota? Estamos perdiendo billones de dólares y que todos los departamentos estén funcionando bien. Esto no es posible. Y es que había una cultura de miedo al fracaso, de miedo a no hacer bien las cosas, que es típica en muchas organizaciones. Entonces ya pasaron otro par de semanas y un valiente sacó la tarjeta roja. Y es que hizo Alan, y es lo que más enfatizaba, aplaudir. Esto es como hay que hacer. Y lo siguiente es decir, a ver, ¿quién puede ayudar a Mark? Que es como se llamaba. ¿Quién puede ayudarle con este problema? Entonces estás generando una cultura no solamente de aprendizaje, sino también una cultura también de colaboración. El siguiente, una vez que ya has evaluado el rendimiento, lo siguiente es recibir feedback de cómo lo estás haciendo y por qué. Y aquí hay una cuestión muy interesante, y es que preguntaros realmente si estáis recibiendo el feedback que necesitáis. Porque hay una paradoja, y es que cuanto más alto estás en la organización, menos probable que recibas el feedback, porque la gente te va a decir lo que quieres escuchar y lo que quieres oír y no lo que necesitas escuchar. Entonces, eso por una parte. Y por otra, cuando recibimos el feedback, normalmente es un feedback negativo. ¿Y por qué? Porque nos sobrevaloramos. Lo que está pasando muchas veces es que nosotros nos vemos mejor a nosotros mismos que otros nos ven a nosotros. Tenemos un sesgo un poco egocéntrico. Nos miramos al espejo, vemos un león, otros pueden ver un mero gatito. Entonces, ¿cómo vamos a recibir ese feedback negativo? Es muy importante, porque la gente puede que reacciona de una manera defensiva, justificándose de por qué hace lo que hace. Con mi equipo hicimos un estudio para ver qué realmente pasa cuando recibimos ese feedback negativo, cómo reaccionamos, y encontramos una cosa curiosa que estáis viendo ahí, y es que las mujeres aceptan mejor el feedback que los hombres. Entonces, lo que encontramos es que cuando las mujeres recibían el feedback negativo, realmente sus puntuaciones, cuando les preguntábamos sus puntuaciones en las habilidades directivas, se empezaban a equiparar con lo que le habían dicho los demás miembros del equipo. Lo que es muy importante es recibir entonces el feedback de diferentes fuentes, para así poder reducir un poco la defensividad y darnos cuenta de qué es lo que estamos haciendo. Entonces, una metodología que es interesante, y es la que yo utilizo, es el 360 feedback de todo el rango de estilos de liderazgo. Como veis aquí, en esta metodología podemos ver no solamente los estilos clásicos y los estilos más transformacionales, que son los que aparecen aquí con el color azul. Entonces, con esta metodología lo que vemos es que la persona que recibe el feedback negativo ya tiene un baremo, ya tiene unos estándares en los que puede basarse para poder diseñar un plan de desarrollo con conversaciones que sean honestas, con conversaciones que no nos pase lo que en el cartoon, en el que piensan que la autocomplacencia es autenticidad, y no lo es. Entonces, para superar de esta forma la defensividad. Entonces, con esta manera, con el feedback, con las reuniones de seguimiento, lo que estamos haciendo es una cultura de aprendizaje y estamos fomentando la creatividad y la innovación.
Y por último, tenemos el último estilo, el último tipo de autenticidad, y es crear estos equipos flexibles. Equipos flexibles en el que el liderazgo va a ser basado en la inclusión, en desarrollar todo el talento y en incluir todo el talento de la mejor manera posible. Entonces, para ser un líder inclusivo, tienes que definir tu función como líder, como un líder coach, capaz de desarrollar a los demás. Pregúntate un poco que estás realmente tú preocupado de ver cómo se desarrolla el talento de todos los miembros de tu equipo. ¿Cómo defines tu función? Aquí un ejemplo que me parece interesante es el de Sundar Pichai, que habla como líder, una parte importante, él define su función de su trabajo es hacer que otros tengan éxito. Entonces, lo que estamos planteando es que un líder inclusivo es un líder coach y es un líder que cuida de los demás. Hay un vídeo, es el último vídeo que os muestro, es un vídeo que se hizo viral y es un líder de otra especie. Y es un pavo que paró el tráfico en la carretera en New Hampshire, y esto es cierto, el año pasado, y espero a que todos los demás pavos pasaran para realmente él marcharse. Lo vemos. Bueno, ahí se ve la nobleza de un líder, ¿eh? Entonces, ¿cómo cuidamos a los demás? Una manera, y la primera forma de cuidar a los demás es conocer. Tienes que conocer a los miembros de tu equipo, conocer su personalidad. No puedes dirigirlo igual a una persona extrovertida, probablemente le encantan las reuniones porque les va a llenar de energía, que una persona introvertida. Y también la gente juega diferentes papeles en los equipos. Entonces, la metodología del Belbin, seguro que algunos lo conocéis, es una buena manera de conocer a tu equipo. Entonces, el equipo, como dice, nadie es perfecto, pero tu equipo puede llegar a serlo. Y es que tienes que conocer y ver dónde mejor van a encajar. Hay tres tipos de roles: thinking, de pensamiento, de acción y social. Entonces, basado en estos roles, tú puedes ver a tu equipo. Os pongo el ejemplo de un equipo con el que yo trabajé de 7 personas, manteniendo la confidencialidad. Entonces, podemos ver cómo cada persona, pues una persona encajaba en el cerebro, en el rol de cerebro, de tener nuevas ideas, otra en el especialista, otra en la persona que está encargada siempre de asegurarse de que se finaliza el proyecto. Y luego teníamos 4 personas que estaban más en los roles sociales. Bueno, podemos ver en este caso que hay una combinación, porque la clave está en la combinación, en la buena combinación de los miembros del equipo. En este caso, también vemos que a lo mejor hay más gente en los roles sociales, entonces se puede evitar conflicto. Pero ya con esto tú puedes ver dónde van a necesitar un poco de coaching. Lo siguiente para ser un líder inclusivo es la cercanía. Es la cercanía, es estar ahí, es pasar tiempo con tu equipo, porque esto va a generar un sentimiento de pertenencia, de que somos parte de algo más grande, somos parte de la organización. Este es un ejemplo de una empresa alemana multinacional, Peri, que entrevisté al CEO. Y es muy interesante porque el CEO siempre estaba cercano, siempre estaba visible. Cuando yo hablé con él, estaba en mitad de una campaña de marketing, pero un marketing interno. Vendía los valores de responsabilidad, los valores que hacían que Peri tuviera éxito. Y él mismo es el que iba viajando a las 50 operaciones en 50 países diferentes del mundo para contar esa historia, para hacer sentir a la gente de esa manera. Entonces, tiene un estilo mucho más flexible y mucho más integrador.
Y os muestro un estudio muy interesante porque aquí podemos ver cuándo es tiempo de cambiar tu estilo de toma de decisiones. En este estudio de más de 120.000 managers, lo que vieron es que al principio de tu carrera, un estilo decisivo, un estilo individualista te va a dar éxito, pero no al final, no en un puesto estratégico. Los altos directivos cambiaban de estilo de liderazgo y tenían un estilo mucho más flexible y mucho más integrador. Y curiosamente, además, los que tenían más éxitos se daban cuenta antes de cuándo tenían que cambiar ese estilo. Y es que cuando tenemos en el top de la organización un estilo de liderazgo de toma de decisiones flexible e integrador, eso da muchos beneficios a la organización. Y ese es un estudio que hice con mi equipo, un estudio de políticas de flexibilidad con más de 3.000 empleados en 70 empresas españolas. Y lo que vimos es que, como dicen los ingleses, tú puedes hacerlo bien que la empresa va a hacerlo bien cuando eres positivo con los empleados. Doing well by doing good. Y lo que encontramos es esto, y es que las actitudes positivas de satisfacción con la empresa de los empleados tenían un efecto en el crecimiento de ventas a 3 años. Aumentaban, de hecho, un 16% las ventas en estas empresas con políticas de flexibilidad. ¿Y esto por qué es así? Bueno, científicamente esto se basa un poco en la ecuación del enriquecimiento del trabajo. Y esto es lo que trabajé, por ejemplo, con Richard Hackman, en donde él diseñó este concepto, esta ecuación que funciona. Y es que lo que dice es que el poder motivacional del trabajo es una función de la variedad, de las diferentes habilidades que el empleado puede poner en marcha, de la identidad, de la capacidad de ver el todo, del significado, de apreciar la contribución de la empresa a la sociedad, por supuesto, de la autonomía. Y ahí jugaba un papel importante la flexibilidad de horario, el teletrabajo, etcétera. Y por último, el feedback, tener información. Y ya con esto termino. Un liderazgo inclusivo necesita una visión inclusiva. Esa es una metáfora que es fácil de recordar y es muy útil porque realmente tienes que tener una visión de cercanía y una visión de lejos. Zoom in y zoom out, estar en el balcón y estar a la vez en el baile. ¿Esto qué significa? Significa que cuando pensamos en una organización, a muchos le viene a la mente el organigrama formal. Pero la organización es mucho más que eso. Hay debajo de esa estructura formal, hay toda una red de relaciones interpersonales. Y es muy importante prestar atención a esas redes informales de relaciones. Entonces, hay zooming, tú puedes ver el mapa de tus relaciones. Cuando tú estás en el centro, tú con quién te relacionas en la empresa, dentro de tu equipo, fuera de tu equipo, a diferentes niveles. Esto te va a dar una cosa muy importante, capital social, ¿vale? Y luego después está el zoom out, que es el mapa de las relaciones, pero con toda la organización en su totalidad. Aquí podéis ver los colores, significan, esto lo hacemos con técnicas de redes sociales. Puedes ver que el amarillo significa que hay una relación de trabajo, el azul que hay una relación de amistad y que la verde hay una relación mutua de ambas cosas, de amistad y de trabajo. Esto es muy importante. Bueno, esto es muy importante porque te va a dar esta visión estratégica de la organización. Y también hubo un estudio que demostró que aquellos directivos que tenían una visión más exacta de esta red informal tenían más éxito. Ya resumiendo, esto es lo que hemos visto. Resumiendo lo que hemos visto, hay que 2 estilos de liderazgo, un estilo clásico, un estilo más nuevo. El clásico está basado en la posición y es el manager lo que hace es recompensar logros, monitorizar los errores, apagar fuegos cuando hay problemas. Ese no es suficiente y necesitamos cambiar.
un liderazgo nuevo que es transformacional, el poder transformacional basado en la autenticidad. Y lo que hacen son 3 cosas: inspirar, innovar e incluir. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes ver en un modelo de estrella, tener una retrospectiva de tu estilo de liderazgo dirigiendo equipos. Y aquí puedes ver cómo, por ejemplo, conductas transaccionales tienes que dejar de hacer o hacer menos, otras que puedes continuar, como por ejemplo la recompensar logros, y puedes ver qué conductas de liderazgo transformacional puedes empezar a hacer o hacer más. Esta es la retrospectiva, y luego ya después, por último, tener un plan de desarrollo personal, un PDP, y aquí es un modelo que yo he desarrollado de 9 competencias, conductas que están detrás de los 3 estilos de liderazgo. Simplemente, y para terminar, como curiosidad, lo que vemos con los datos de más de 900 personas, se ve cómo las áreas en las que más necesidad hay de desarrollo son el autoconocimiento, el feedback y esa capacidad de poner visión y un legado a largo plazo. Bueno, pues tal y como empezábamos la conferencia, la pregunta del principio era: ¿soy un buen líder? ¿No? Entonces, espero que haya sido estimulante la reflexión, y recordad que para ser un buen líder no necesitas ser un superhéroe, no necesitas ser perfecto. Sé tú mismo, liderar con el corazón. Eso va a permitir que consigas ese compromiso emocional y la confianza con los demás, entrenar nuevos hábitos. Esto va a hacer que el equipo sea mucho más innovador y genere más ideas, y crear entornos de colaboración, que de esta manera vamos a crear equipos mucho más flexibles, mucho más resilientes y con mayor capacidad de adaptación. Pues esto ha sido todo. Muchísimas gracias, y podemos seguir en contacto, y encantada ahora de responder a vuestras preguntas. Bueno, pues vamos a ello. Señora Mayo, muchas gracias por este rato que nos ha dedicado, ¿no? Y esta larga exposición. Le voy a trasladar, perdón, le voy a trasladar 2 comentarios, a ver cuál es su opinión. Antonio, por ejemplo, dice: la gente lo que quiere es alguien que le resuelva sus problemas, no alguien que les ayude a cambiar. Fíjese, pero le voy a añadir otro comentario, el de Marla. La gente quiere que le trates con respeto, con empatía y con una exigencia equilibrada. Todo eso multiplica los resultados y la implicación. ¿Qué le parece? Pues a ver, me parece, el primer comentario es que la gente quiere que le soluciones los problemas, ¿no? Bueno, pues yo creo que es que en general sí que es verdad que a veces tenemos una actitud un poco paternalista, y entonces queremos que el líder venga y que nos solucione los problemas. Y eso es un poco el rol que hemos tenido entre el líder y los equipos. Pero es que esa relación no funciona cuando se trata de problemas complicados, cuando tratamos de problemas complejos. Entonces, ahí es cuando necesitamos la capacidad de colaboración con unos y con otros, y ver cuál es el talento que tenemos en el equipo, y ver cómo lo podemos integrar. Y el segundo comentario me parece muy apropiado, porque es exactamente parte del mensaje, y es que el equipo quiere empatía, y yo en momentos como este yo creo que es lo fundamental. La gente lo que quiere es que entiendas sus emociones, y es una de las razones por la que muchos líderes están fracasando durante este periodo de cambio, porque hay sentimientos de tristeza, sentimientos de estrés, y entonces lo que quieres es que tu líder reconozca esos sentimientos y un poco que responda a ellos con una flexibilidad. Quieren que tratar a la gente como personas que tienen otra vida aparte, y eso es una cosa muy importante que también hemos visto, y es la capacidad de conciliar, ¿no? La parte laboral y la parte personal, y más ahora que nunca, cuando nuestra casa forma parte en el sitio donde más tiempo pasamos, y muchos tenemos nuestra oficina aquí montada. Entonces, yo recuerdo anécdotas de directivos que durante la pandemia
una de las cosas principales es cuando empiezas una reunión de Zoom, no empezar con la agenda así, sino directo en el tema, sino todo lo contrario, empatizar, preocuparte de cómo está la gente, lo primero es lo primero, cómo está tu familia, cómo lo estás pasando y flexibilizar. Yo creo que es que durante este tiempo hemos visto la empatía y la flexibilidad son fundamentales. Vamos a ir rápido porque hay muchas preguntas, así que vamos a intentar aprovechar el tiempo. Vamos a ello. Pregunta, dice Francisco, ¿cree que la situación actual de gran incertidumbre puede paralizar estos procesos de desarrollo de líderes inspiradores, innovadores e incisivos en pequeñas empresas que temen por su supervivencia? Pues mira, no es una respuesta sí o no. Al principio sí puede paralizar, al principio sí, porque realmente es el vídeo primero que hemos visto. Como estamos acostumbrados a hacer las cosas de una manera, cuando nos viene la incertidumbre, entonces es muy fácil ir a lo que ya sabemos. Entonces la primera reacción sí es un poco esa, pero yo creo que lo que estamos viendo es que después de un tiempo, después de 2 semanas, de 3 semanas, la gente se está empezando a dar cuenta de que tiene que haber un cambio fundamental. Y lo estoy viendo en los clientes y en los directivos, cómo vienen preguntando qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer distinto. O sea, la realidad es un poco dura y al final tienes que cambiar. Entonces, pasando esa primera traba, esa resistencia al cambio inicial, yo creo que sí que esto lo que nos está llevando es que va a haber a largo plazo un cambio fundamental en el estilo de liderazgo. Entonces, como decía, el mundo ha cambiado, esto está aquí para quedarse y la resistencia inicial va a pasar. Y además, porque si no lo haces así, creo que las consecuencias para las organizaciones y para los equipos a medio plazo y a largo igual van a ser peores. Sí, Francisco, sí, quería decir inclusivos, ¿no? Añade debajo, sí, inspiradores, innovadores e inclusivos, como nos ha explicado Sí. la señora Mayo. María Eugenia, ¿cómo podemos potenciar esa visión a largo plazo? ¿Qué le parece? Vale, ¿cómo podemos potenciar la visión a largo plazo? Bueno, hay dos tipos de personas. Cuando yo utilizo mucho los los tipos de personalidad, ¿vale? Entonces, la personalidad tenemos dos tipos de personas, las que ven el bosque y los que ven los árboles, ¿vale? Entonces, eso en general, lo principal es que la gente reconozca cuál es su tendencia. La personalidad es como un elástico que nos tira hacia un lado. Entonces, si eres una persona que ve el bosque, que tienes la intuición, va a ser más fácil ver cuáles las consecuencias a largo plazo y desarrollar esa visión. Si no es así, ¿qué es lo importante para ver la oportunidad? Bueno, pues yo creo que lo más importante para desarrollar esa capacidad de visión es hablar con gente de diferentes departamentos. La comunicación es clave. Entonces, lo que decía al final de cómo crear ese capital social, en algunas empresas se está poniendo de moda y es un lazy day, el día mal llamado de los vagos, y es que te vas a ver cómo trabaja la gente de otro departamento. Entonces, eso lo que evita es tener los silos, esa sensación de aislamiento. Te permite tener una visión mucho más integrada de la organización y también ver un poco por dónde van a ir a largo plazo. Ya. Continuamos. Creer, crear, crecer dice lo siguiente. Puede ser que las organizaciones más rígidas y clásicas escondan, lo dice entre comillas, las habilidades blandas porque no encajan con su cultura. Bueno, puede ser, es un mecanismo de defensa, sí. Yo me acuerdo de un profesor mío, Chris Argyris, del movimiento humanista, que decía que las organizaciones tienen muchos mecanismos de defensa para mantener la gente que estaba en el poder en el poder. Entonces, cuando tú das a los directivos, a los mandos medios, a la gente formación en habilidades blandas, van a ser más listos, van a saber cómo tomar responsabilidad, van a estar más empoderados. Entonces, eso puede crear una reticencia a la gente que arriba tiene el poder, sí es verdad. Entonces, es muy importante que los movimientos estos, los cambios, vengan también desde abajo. Entonces, pero siempre tienes que tener el apoyo de la alta dirección. Pero sí, es un muy, muy buen comentario.
Ya, fíjese que al hilo de esto que nos cuenta, que nos responde, dice Francisco, ¿es posible que el líder a la larga crea a la larga un falso empoderamiento? Bueno, sí, esto es un poco que la gente que hace, sí, esto es el falso empoderamiento, un poco como un cambio de estética, ¿no? Entonces, sí que hay organizaciones que van un poco por lo que se pone de moda. Entonces, se pone de moda el empoderamiento, vamos a hacerlo. Pero fíjate lo que pasa, que la gente es muy lista. Entonces tú los puedes engañar durante un tiempo, pero si tú les dices una cosa, y eso es lo que crea la desconfianza, si dices que pueden tomar decisiones y que vas a tener un liderazgo compartido y luego no lo haces, se crea un sentimiento que es el cinismo. Eso lo vemos en cuando no se gestiona bien el cambio, eso es lo que pasa, el cinismo. Y entonces, aparte de que eso es muy malo para las organizaciones, no solamente porque se fracasa ese proyecto, sino porque además se crea una historia en la organización y eso va pasando en el futuro y es más difícil en el futuro luego hacer cambios. Es muy peligroso hacer un falso empoderamiento. Ya. ¿Me permite alguna pregunta más? Muy ¿Algún cierto. comentario más? Sí, muy amable. Dice José Antonio, como líder colaborativo intermedio, ¿es posible transformar a un jefe transaccional? A ver, esa es muy buena pregunta y es difícil cambiar a los jefes. Entonces, pero es cierto que cuando hablamos de liderazgo no es solamente una relación de arriba a abajo, ¿no? Yo cuando doy mis clases también hablo de la gestión de superiores. La gestión de superiores. Pero realmente es muy difícil cambiar el estilo de liderazgo de tu jefe. Lo más que puedes hacer es intentar conocer por qué se comporta de esta manera, intentar saber cuáles son sus intereses, cuáles son sus motivaciones. Y muchas veces lo mejor es pues preguntar a otras personas que están teniendo, que le tienen también por jefe, y desde luego una persona sola es muy difícil. En tal caso es todo el equipo que como grupo pueda hacerle saber qué consecuencias está teniendo, por ejemplo, su comportamiento. Por ejemplo, lo típico, un manager que es un micromanager, que está siempre encima de todos los errores. Entonces, lo mejor es que como equipo expresen un poco la actitud que esa actitud está teniendo en que les baja la iniciativa, en el que no son capaces de poder tener nuevas ideas, etcétera. Pero nunca lo haría de una manera individual, siempre en equipo. Bueno, pues vamos a ir concluyendo ya. José Joaquín dice, ya con esto cerramos, si le parece, dice, probablemente no tengamos en nuestro entorno más cercano suficientes referentes de ese liderazgo transformacional, lo que quizá lo convierte en extraño culturalmente, ¿no? Sí, es verdad. Y es que realmente en muchas organizaciones el porcentaje de líderes transformacionales es muy bajo. Estamos hablando a lo mejor de un 20 o 30%. Y lo que estamos viendo es que ese liderazgo transformacional es mucho más, se ve más en empresas que son más competitivas, precisamente por eso, porque están viendo que si no son más colaboradoras, si no se garantizan el talento, el compromiso del talento, no van a poder tener éxito. Entonces, desgraciadamente es así, estamos viendo, podemos ver referentes en empresas más de tecnología, pero ahora la pandemia, si algo bueno por todas las desgracias que nos está trayendo, tiene, es que hace que estos cambios les ponga un poco de presión más a los directivos para adquirir este nuevo tipo de liderazgo que va a ser beneficioso para todos.